Mi novia me dijo que no iba a apartar a su ex de su vida y que yo tenía que aceptarlo. Asentí despacio y le dije que de acuerdo. Ella sonrió, aliviada, y me dijo que sabía que yo sería lo bastante maduro para entenderlo. Entonces añadí que simplemente me iba a apartar de esa situación. Frunció el ceño, confundida, y me preguntó a qué me refería con apartarme. Le respondí que lo entendería muy pronto. Tengo 35 años y he tenido mi buena ración de relaciones a lo largo de mi vida, las suficientes como para saber distinguir entre lo que es normal y lo que es una señal de alarma disfrazada de amistad. Llevábamos saliendo unos 14 meses cuando tuvimos esta conversación. Las cosas habían ido bien, o eso creía yo. Cada uno tenía su propio piso en Madrid, pero pasábamos casi todas las noches juntos. Era el tipo de relación en la que empiezas a hablar de planes de futuro sin que parezca forzado. Sin embargo, su ex siempre estaba ahí, al acecho, en un segundo plano. Soltaba pequeños comentarios aquí y allá, como que le había escrito algo gracioso ese día o que estaba pasando por una mala racha y ella solo intentaba apoyarle. Al principio, intenté ser comprensivo, ya que no soy un tipo celoso y creo que, bajo las circunstancias adecuadas, dos ex pueden ser amigos. El problema fue que nuestras circunstancias no lo eran, y el asunto empezó a molestarme hace unos 3 meses. La frecuencia con la que hablaban aumentó considerablemente. Había mensajes a altas horas de la noche de los que ella se reía mientras veíamos la televisión, y quedadas para comer que me mencionaba de pasada, como si no tuvieran importancia. También recibía llamadas que se iba a contestar a otra habitación con la excusa de que él necesitaba consejo sobre algo muy personal. Me di cuenta de que miraba el móvil constantemente cuando estábamos juntos en la cena, viendo una película, o incluso en medio de una conversación. Su atención siempre estaba dividida. Yo le estaba contando qué tal me había ido el día. A mitad de frase, bajaba la mirada hacia la pantalla. Cuando yo me callaba, levantaba la vista y me preguntaba qué le estaba diciendo, con una sonrisa de pura distracción. El martes pasado por fin saqué el tema. Estábamos cenando en su casa. Había preparado unos macarrones al horno que sabe que me encantan. Y su teléfono no paraba de vibrar. Cada vez que lo hacía, él aló, miraba de reojo y sonreía. Le pregunté si era él. Intentando mantener un tono neutral, me contestó que sí, que le estaba contando una cosa que le había pasado en el trabajo y que era muy gracioso. Le dije que hablaban muchísimo, y ella dejó el tenedor sobre la mesa. Me preguntó a la defensiva si íbamos a tener un problema con eso. Le respondí que solo estaba notando un patrón, pero ella insistió en que ya me había explicado que eran amigos. Le repliqué que los amigos no se escriben a las 11 de la noche varias veces por semana. Ella se escudó en que él estaba pasando por cosas personales, que necesitaba apoyo y que no podía hablar de ello con nadie más. Se cruzó de brazos y me reprochó que me pusiera así. Le dije que me preocupaba que mi novia estuviera más disponible a nivel emocional para su ex que para mí. Se ofendió, diciendo que eso no era justo y que ella estaba muy disponible para mí. Le pregunté si de verdad lo estaba, porque últimamente sentía que tenía que competir por su atención. Ella soltó un suspiro, uno de esos suspiros largos y dramáticos que buscan hacerte sentir como si estuvieras siendo completamente irracional. Me dejó claro que no iba a cortar el contacto con él, que era alguien importante en su vida y que yo tenía que aceptarlo. Me quedé sentado un momento, mirándola en silencio. La miré de verdad, y me di cuenta de algo. Ella ya había tomado su decisión y solo estaba esperando a que yo acatara las normas. De acuerdo, di en voz baja.
Pareció sorprenderse por mi reacción tan calmada y me preguntó si de verdad lo aceptaba así. Sin más, le confirmé que sí, que lo aceptaba. Ella sonrió, visiblemente relajada, y me dijo que sabía que yo sería maduro con el tema. Añadió que por eso me quería y que era una persona muy comprensiva. Fue entonces cuando le dije que simplemente me iba a apartar de esa situación. Su sonrisa se desvaneció al instante. Me preguntó a qué me refería y cómo iba a apartarme. Le repetí que lo entendería pronto. La conversación terminó de forma bastante incómoda. Después de aquello, no dejaba de insistir para que le explicara qué quería decir. Pero me limité a decirle que estaba cansado y que necesitaba irme a casa. Parecía confundida y quizá un poco preocupada, pero me dejó marchar. Conduje de vuelta a mi piso en silencio, con la mente más despejada de lo que había estado en semanas. No sentía rabia. Simplemente había llegado a mi límite. Hay una gran diferencia entre tener celos y darte cuenta de que no eres la prioridad de tu pareja. Llevaba tiempo intentando convencerme de que la relación con su ex era inocente y de que yo estaba siendo un inseguro, pero no era inseguridad. Me estaba faltando al respeto. Cuando llegué a mi calle, me quedé sentado en el coche unos 10 minutos, procesándolo todo. El bloque de pisos estaba en silencio y se veían luces parpadeando en varias ventanas. Era gente, viviendo sus vidas, lidiando con sus propios problemas. Me pregunté cuántos de ellos estarían en relaciones donde se sentían secundarios, opcionales. Como si fueran una conveniencia en lugar de una elección. Subí a mi casa y tomé una decisión. No iba a pelear por su atención, ni iba a competir con su ex. Simplemente iba a sacarme de la ecuación en silencio y dejar que ella se diera cuenta de lo que había perdido cuando ya fuera demasiado tarde. El miércoles por la mañana me escribió por WhatsApp para preguntarme si estaba enfadado. Le contesté que no. Entonces quiso saber qué había querido decir la noche anterior y le respondí que exactamente lo que le había dicho. Se quejó de que aquello no era una respuesta. Pero yo ya no le contesté. Me llamó durante mi descanso para comer en la oficina, pero dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar una hora después, con el mismo resultado. Luego llegó una avalancha de mensajes. Me pedía que habláramos. Decía que la estaba asustando y me preguntaba si había hecho algo mal o por qué me comportaba así. Continué con mi día con total normalidad. Trabajé, hice unos recados y pasé por el supermercado. Cada tarea rutinaria me parecía de repente más ligera. Como si me estuviera quitando un peso de encima que no sabía que llevaba. Esa tarde me fui al gimnasio en lugar de ir a su casa, que era lo que solía hacer los miércoles. Entrené durante 2 horas. Volví a mi piso. Me preparé la cena y vi una película a solas. Me sentí bien, en paz. No había un teléfono vibrando constantemente, ni atenciones divididas. Solo estaba yo, con mis propios pensamientos. Me escribió a las 9 de la noche, preguntándome si iba a ir a su casa. Le dije que no, que esa noche no. Me preguntó que por qué, y lo contesté, que tenía que encargarme de unas cosas. Cuando quiso saber de qué cosas hablaba, le respondí que simplemente cosas. Su último mensaje decía que estaba haciendo eso por lo de la noche anterior. Pero no le contesté. El jueves fue más de lo mismo. Le di respuestas mínimas a sus mensajes y no cogí sus llamadas. No estaba siendo cruel a propósito. Solo estaba creando distancia. Era la misma distancia que ella había estado creando entre nosotros durante meses, con la diferencia de que yo lo hacía intencionadamente. El jueves por la noche quedé a tomar unas cervezas con un viejo amigo. Llevábamos meses sin vernos. Había estado tan absorbido por la relación que había descuidado mis amistades.
Hablamos de trabajo, de la vida, de un poco de todo. Aquello me recordó lo que se sentía al tener toda la atención de alguien durante una conversación. No había miradas de reojo al móvil ni distracciones. Solo dos personas realmente presentes la una con la otra. A mitad de la noche, mi amigo me dijo que me notaba diferente, más relajado. Le di la razón y le comenté que creía que por fin estaba tomando decisiones que debería haber tomado hacía meses. El viernes por la tarde, ella se presentó en mi piso, sin avisar. Acababa de llegar del trabajo y todavía llevaba la ropa de la oficina cuando oí el timbre. Abrí la puerta y me dijo directamente que teníamos que hablar. Le dije que de acuerdo y me aparté para dejarla pasar. Entró y pude ver que había estado llorando. Llevaba el maquillaje corrido y tenía los ojos rojos e hinchados. Una parte de mí se sintió mal. La otra recordó todas las veces que me había sentido menospreciado o en un segundo plano por culpa de su ex. Se sentó en el sofá y me preguntó qué estaba pasando y por qué la estaba aislando. Le dejé claro que no la estaba aislando, sino que me estaba apartando de la situación tal y como le había dicho. Me preguntó frustrada, ¿qué significaba eso? Le expliqué que significaba que no iba a estar en una relación en la que tuviera que competir constantemente por la atención de mi novia frente a su ex. Ella negó con la cabeza, asegurando que yo no estaba compitiendo. Le respondí que claro que lo hacía. Le recordé que cada vez que estábamos juntos, él le escribía. Cada vez que hacíamos planes, mencionaba algo que él había dicho o hecho. Le reproché que se iba a otra habitación para hablar con él porque sus problemas eran muy personales, sin pararse a pensar ni un segundo en cómo me hacía sentir eso a mí. Dijo, con voz temblorosa, que no se había dado cuenta de que me molestara tanto. Le recordé que se lo había dicho el martes y que su respuesta fue que lo aceptara. Ella intentó excusarse, diciendo que pensó que a mí me parecía bien. Le respondí que efectivamente le había dicho que de acuerdo, aceptaba que no iba a cortar el contacto con él. Pero también estaba aceptando que esa relación no era lo que yo quería. Su rostro palideció de golpe y me preguntó si estaba rompiendo con ella. Le contesté que me estaba eligiendo a mí mismo. Ella llevaba meses escogiéndole a él y yo. Por fin, estaba tomando la misma decisión de ponerme a mí primero. Se quejó de que aquello no era justo, insistiendo en que no le había estado eligiendo a él, que solo era un amigo que necesitaba apoyo en ese momento. Le respondí que yo era el novio que había sido paciente y comprensivo mientras ella ponía esa amistad por encima de nuestra relación, pero que ya me había cansado de ser paciente. Rompió a llorar con más fuerza. Me suplicó que no hiciera eso. Me dijo que me quería y prometió que hablaría menos con él si eso era lo que yo quería. Le expliqué que eso no era lo que buscaba. Quería una pareja a la que no tuviera que pedirle que priorizara nuestra relación. Quería a alguien que entendiera de forma natural que marcar ciertos límites es importante, incluso con los amigos. Insistió en que podía hacerlo, que lo haría. Le dije que había tenido meses para hacerlo y no lo había hecho. Y cuando por fin me atreví a sacar el tema, me ordenó que lo aceptara en lugar de escucharme de verdad. Negó haber dicho eso, pero le aclaré que no le había hecho falta. Su reacción me dejó muy claro que mantener su relación con él era más importante que solucionar mis inseguridades. Se quedó allí sentada, llorando durante unos minutos. No intenté consolarla. Solo esperé. El silencio se alargó entre nosotros, lleno únicamente por sus sollozos y el zumbido de la nevera en la cocina. Al final, me preguntó si eso era todo. Si después de 14 meses, simplemente había terminado. Le contesté que había terminado de ser el segundo plato, y que si eso significaba que había terminado con la relación, entonces sí,
Se marchó poco después. Cerré la puerta tras ella y sentí cómo me invadía una inmensa ola de alivio. Fue como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y, por fin, pudiera soltar el aire. El fin de semana fue muy tranquilo. Me escribió esporádicamente, con mensajes que oscilaban entre las disculpas y los reproches. En uno me pedía perdón por haberme hecho sentir así. Y horas después me mandaba otro diciendo que yo estaba siendo irracional y que ella tenía derecho a tener amigos. Mantuve mis respuestas breves y neutrales las pocas veces que decidí contestar. El sábado hice limpieza a fondo en el piso. Encontré pequeños recuerdos suyos por todas partes. Una goma del pelo en el lavabo. Su taza favorita en mi armario. Un libro que estaba leyendo y que se había dejado en mi mesilla de noche. Lo metí todo en una caja metódicamente, sin ninguna emoción. Solo despejando el espacio, el domingo me fui de ruta por la sierra yo solo. Era algo que solía hacer a menudo, antes de que la relación consumiera todo mi tiempo libre. El sendero era duro, y el aire soplaba frío y cortante. Cuando llegué a la cima, me senté sobre una roca a contemplar el paisaje, y me sentí genuinamente satisfecho por primera vez en meses. El lunes por la mañana me llamó una de sus amigas. No se lo cogí, pero me dejó un mensaje en el buzón de voz. Me decía que se había enterado de lo que había pasado, que me entendía, pero que debía saber que Laura estaba destrozada. Aseguraba que de verdad no se había dado cuenta de lo mucho que me molestaba la situación con su ex. Y me pedía que le diera otra oportunidad. Escuché el mensaje 2 veces y luego lo borré. No le devolví la llamada. El martes recibí un largo mensaje suyo. Resumiendo, decía que le había dicho a su ex que tenían que dejar de hablar tanto, que lo hacía por mí. Para demostrarme que podía poner nuestra relación primero, me suplicaba que me lo replanteara. Le respondí que se lo agradecía, pero que aquello no cambiaba nada. Le expliqué que nadie debería tener que pedirle que marcara esos límites, que tendrían que haber surgido de forma natural. Ella argumentó que la gente comete errores y que estaba intentando arreglar el suyo. Le contesté que lo entendía, pero que mi decisión estaba tomada. Volvió a la carga, preguntándome si de verdad la estaba dejando por culpa de él, solo por ser amiga de su ex. Le aclaré que no era por él. Era porque, cuando le expresé mi incomodidad con la situación, minimizó mis sentimientos y me dijo que lo aceptara en lugar de escucharme. Le dejé claro que eso no tenía nada que ver con él, sino con ella y con cómo había tratado mis preocupaciones. No volvió a contestar después de eso. El miércoles por la tarde sonó mi móvil. Era un número desconocido. Contesté con cautela y resultó ser su ex. Me dijo que teníamos que hablar y yo casi me echo a reír ante semejante descaro. Le respondí que no teníamos nada de qué hablar. Intentó justificarse diciendo que no sabía que teníamos problemas por su culpa y que, y de haberlo sabido, habría marcado distancia. Le corté en seco y le dije que saber que ella tenía novio tendría que haber sido suficiente para mantener unos límites adecuados. Se defendió alegando que solo eran amigos. Le aclaré que los amigos no se mandan mensajes a las 11 de la noche varias veces a la semana, ni necesitan encerrarse en otra habitación, porque la conversación es demasiado personal para que su pareja la escuche. Me contestó que estaba pasando por una mala racha, a lo que le repliqué que ese no era mi problema ni mi responsabilidad. Le recordé que él era el ex y que debería haber tenido el suficiente respeto por la relación actual de ella como para mantener las distancias. Echó balones fuera, diciendo que fue ella la que quiso seguir siendo amiga. Le contesté que podría haber dicho que no, pero que no lo hizo,
porque le venía muy bien tener su apoyo emocional sin ninguno de los compromisos que implica tener una relación de verdad. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Le exigí que se mantuviera alejado de mí. Le dejé claro que no quería saber nada de él, que no quería hablar del tema y que, francamente, ya no me importaba en absoluto lo que pasara entre ellos dos. Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé el número inmediatamente. Pasó una semana. Luego 2. Ella dejó de escribirme con tanta frecuencia. Cuando lo hacía, solía ser a altas horas de la noche, diciéndome que me echaba de menos, que se había equivocado y suplicándome que habláramos. No respondí a ninguno de sus mensajes. Me centré en mí mismo. Fui al gimnasio con regularidad y retomé el contacto con amigos a los que había dejado de lado. Volví a leer. Algo que siempre me había encantado, pero que había dejado de hacer durante el noviazgo. Cada noche, antes de dormir, leía durante 1 hora. Se sentía como si estuviera recuperando una parte de mí mismo que había olvidado que existía. 3 semanas después de la ruptura, una amiga en común se puso en contacto conmigo. Quedamos a tomar un café un sábado por la mañana en un local al que solía ir bastante antes de dejarme absorber por la relación. Mientras removía su café, me comentó que se había enterado de lo nuestro. Le dije que sí, y me preguntó si quería hablar del tema. Le contesté que no especialmente, pero que imaginaba que ella tenía algo que contarme. Me miró con complicidad y me soltó que ella estaba pasando mucho tiempo con su ex. Le dije que tenía sentido, y me preguntó sorprendida si no me molestaba. Le contesté que por qué iba a hacerlo. Yo me había apartado de esa situación, y lo que ella hiciera ahora no era asunto mío. Mi amiga se encogió de hombros y dijo que solo pensaba que debía saberlo por si estaba pensando en volver con ella. Le aseguré que no era el caso. Me dijo que mi ex parecía creer que todavía había una oportunidad. A lo que respondí que entonces no estaba prestando atención. Mi amiga dio un largo sorbo a su café y suspiró. Me confesó que creía que había tomado la decisión correcta, porque ella estaba diferente desde que él había vuelto a su vida. Y no en el buen sentido. Me explicó que simplemente estaba inaccesible, siempre pegada al móvil, cancelando planes. Si él necesitaba algo, parecía que no se daba cuenta de lo mucho que le estaba priorizando por encima del resto del mundo. Le confesé que esa había sido exactamente mi experiencia. Mi amiga asintió y me contó que había intentado hablar con ella del tema una vez, pero que se puso a la defensiva, diciendo que todo el mundo la estaba juzgando y que nadie entendía su amistad. Un clásico. Me explicó que varios en el grupo se habían dado cuenta. Estaba cancelando planes en el último momento, llegando tarde cuando aparecía y pasándose la mitad del tiempo pegada al teléfono. Estaba afectando a todas sus relaciones, no solo a la mía. Ese detalle se me quedó grabado. No era algo personal contra mí. Se lo estaba haciendo a todo el mundo en su vida, poniendo a esa única persona por delante de todas sus demás relaciones. Terminamos el café y nos pusimos al día de otras cosas. Fue agradable hablar de algo que no fuera mi fracaso amoroso. Me habló de su nuevo trabajo, de un viaje que estaba planeando, de cosas normales de la vida que resultaron ser un soplo de aire fresco después de tantas semanas de pesadez emocional. Un mes después de la ruptura, recibí una llamada suya. Era un martes por la tarde. Sobre las 8, estaba cocinando, disfrutando de verdad del proceso de probar una receta nueva sin que nadie me interrumpiera. Cuando mi móvil sonó, vi su nombre y dudé un segundo. Pero al final contesté más que nada por curiosidad. Me saludó en voz baja y me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, y le devolví la pregunta. Me contestó que había estado mejor. Hubo una larga pausa. Pero no,
Sentí la necesidad de rellenar el silencio. Me dijo que quería contarme una cosa, y le respondí con un simple vale. Me confesó que yo tenía razón respecto a él y respecto a todo. Le pregunté qué había pasado. Me explicó que habían intentado salir juntos de nuevo y que duró unas 2 semanas antes de que ella se diera cuenta de por qué habían roto la primera vez. Me dijo que era un egoísta, que todo giraba siempre en torno a él, a sus problemas y a sus necesidades. Confesó que había estado tan centrada en apoyarle que no se dio cuenta de lo unilateral que era todo. Le dije que sentía que hubiera tenido que pasar por eso. Me preguntó si lo sentía de verdad. Fui sincero y le dije que sí, que no le deseaba nada malo, pero que simplemente no podía estar en una relación donde yo no fuera la prioridad. Me respondió que ahora lo entendía. Reconoció que no me había valorado, que pensaba que siempre estaría ahí y que no tenía que esforzarse tanto para mantener nuestra relación. Le contesté que así era como solían funcionar esas cosas. Me contó que, en el momento en que empezaron a salir, él cambió por completo. Toda esa vulnerabilidad, todas esas conversaciones nocturnas sobre sus problemas, desaparecieron. De repente ya no necesitaba su apoyo, ya tenía lo que quería. Y ella se dio cuenta de que eso era lo único que él buscaba, la validación de que ella le había elegido. Le dije que imaginaba que había sido duro darse cuenta de eso. Me confesó que lo fue, y que luego pensó en mí. Pensó en cómo yo siempre había estado ahí, apoyándola, sin necesitar validación ni que me tranquilizaran constantemente. Me dijo que yo era un pilar sólido, alguien de fiar, y que ella había confundido eso con ser aburrido. Luego me preguntó, con un hilo de voz, si había alguna oportunidad para nosotros. Le dije que no con firmeza, pero sin acritud. La dallé, claro que no la había por lo que había hecho, por quien me había demostrado que era. Le recordé que cuando le expresé mis preocupaciones, las descartó sin pensar. Eligió a su ex por encima de mí una y otra vez. Y la única razón por la que me estaba llamando en ese momento era porque las cosas no habían funcionado con él. Le dejé muy claro que yo no era el plan B de nadie. Intentó justificarse diciendo que de verdad se había dado cuenta de que había cometido un error. Le respondí que había cometido varios, pero que el mayor de todos fue no respetar mis sentimientos cuando intenté comunicárselos, y que eso no era algo que yo pudiera pasar por alto. Se quedó en silencio un momento y luego me dijo que de verdad me había querido. Le contesté que puede que sí, pero que no me había respetado, y que sin respeto el amor no es suficiente. Me preguntó si al menos podíamos ser amigos. Le dije que no creía que eso fuera sano para ninguno de los dos. Ella aceptó mi respuesta con otro largo silencio. Y finalmente me dijo que esperaba que encontrara a alguien que supiera valorarme. Le contesté que ahora me valoraba a mí mismo, y que eso, de momento, era suficiente. Nos despedimos y colgué. Me sentí extrañamente en paz, como si ese fuera el cierre que ninguno de los dos sabía que necesitábamos. Volví a los fogones. Terminé de preparar la cena y me la comí mientras veía un documental que tenía ganas de ver. Fue una noche sencilla, sin complicaciones. Y sobre todo, fue solo mía. Han pasado 3 meses desde la ruptura. Me va bien. Mejor que bien. La verdad, he estado saliendo más y he retomado el contacto con los amigos que había dejado de lado durante la relación. He empezado una nueva afición, apuntándome a un rocódromo para hacer escalada. Es un reto físico, pero también resulta terapéutico a nivel mental. Hay algo en la concentración que exige, en tener que resolver el problema de encontrar la ruta adecuada, que me despeja la cabeza por completo. Voy 3 veces por semana
y he hecho un par de amigos allí. Uno de ellos me invitó a una salida en grupo el mes que viene para escalar en roca en la sierra. Dije que sí sin dudarlo. El antiguo, yo lo habría consultado primero con su novia, se habría asegurado de que no chocara con sus planes, y se habría preocupado de si a ella le molestaría que me fuera un fin de semana entero. El nuevo yo simplemente dijo que sí porque me apetecía ir. Me he enterado por ahí de que ella y su ex no están juntos. Al parecer intentaron salir 2 veces después de que rompiéramos, y se fue al traste ambas veces por los mismos motivos por los que no funcionó antes. Ay, gente que nunca aprende. Según nuestros amigos en común, ella lo está pasando mal con las secuelas al darse cuenta de que ha quemado muchos puentes. No solo el nuestro. Por alguien que en realidad nunca apostó por ella. He tenido algunas citas. Nada serio todavía. Y tampoco tengo prisa. Ahora soy mucho más consciente de lo que quiero y de lo que no pienso tolerar. Los límites son innegociables. Si alguien no puede respetarlos, me largo sin discusiones ni segundas oportunidades para cuestiones fundamentales. Hace poco conocí a una chica que parece prometedora. Es diseñadora gráfica, divertida, inteligente, y tiene su propia vida y sus propias aficiones. Llevamos 3 citas hasta ahora y lo que más valoro es lo presente que está. Cuando quedamos, el móvil se queda en el bolso, hace preguntas y, lo más importante, escucha, de verdad. Las respuestas, menciona a su ex de vez en cuando. Salieron hace años y lo dejaron de forma amistosa, pero siempre habla en pasado y con unos límites muy claros. Así es como se ve una situación sana. Un amigo me preguntó hace poco si me arrepentía de cómo había gestionado las cosas. Estábamos en una barbacoa. Llevábamos un par de cervezas y me lo soltó de sopetón. Me preguntó si creía que debería haberme esforzado más. Si tendría que haberle dado más oportunidades. Me lo pensé un segundo y le dije que no. Había comunicado mis preocupaciones con claridad. Ella tomó su decisión y yo tomé la mía. Me aparté de una situación que no me aportaba nada bueno. Y no hay de qué arrepentirse cuando te eliges a ti mismo. Mi amigo me dijo que eso demostraba mucha madurez. Le contesté que no era madurez, era puro instinto de supervivencia. Simplemente me cansé de ser una opción en lugar de una prioridad. La semana pasada me crucé con ella en la fiesta de un amigo común. Fue un encuentro breve, un hola educado, un rápido cruce de palabras para saber qué tal nos iba, y poco más. Parecía estar bien. Yo estaba bien. Los dos estábamos bien. Pero por separado, y probablemente así es como debería haber sido desde el principio, tenía un aspecto distinto. Quizá se la veía más cansada. O simplemente mayor. Me preguntó qué tal me iba todo, y le di la versión resumida. Le dije que el trabajo iba bien, que había empezado a escalar y que me mantenía ocupado. Ella me contó que había estado reflexionando mucho, yendo a terapia e intentando trabajar en sí misma. Le dije que me alegraba, que estaba muy bien que se cuidara. Y lo decía de verdad. Lo que pasa cuando te apartas de una situación tóxica es que la gente no se da cuenta de lo en serio que vas hasta que ya te has ido. Ella pensó que me estaba tirando un farol. Creyó que pelearía por ella, que iría detrás suplicándole que me eligiera por encima de su ex. Pero no lo hice. Simplemente di un paso atrás en silencio y dejé que descubriera qué era lo que realmente quería. Para cuando se dio cuenta de lo que había perdido, yo ya había pasado página. Y eso no es venganza ni rencor. Es solo la consecuencia natural de no saber valorar a alguien. La vida sigue. Ahora estoy construyendo algo mejor. Algo que es solo mío. Y cuando por fin decida dejar entrar a alguien en mi vida,
Sabrá desde el primer día que no soy el tipo de hombre que compite por atención ni me conformo con ser el segundo plato. Ya soy demasiado mayor para esas cosas. He aprendido lo que valgo y no estoy dispuesto a negociarlo nunca más. Aquella conversación en su piso, cuando me ordenó que aceptara la relación con su ex, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me enseñó exactamente quién era ella y cuáles eran sus prioridades. Y me dio la lucidez necesaria para irme con la cabeza muy alta. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente sacarte a ti mismo de la ecuación, sin dramas, sin grandes enfrentamientos, sin intentar hacer cambiar de opinión a nadie. Solo una salida silenciosa y la negativa rotunda a que te traten peor de lo que mereces. Ella entiende ahora a qué me refería cuando le dije que me apartaría de esa situación. Ryan, sinceramente, espero que aplique la lección a su próxima relación. Espero que aprenda a valorar a las personas mientras las tiene. Espero que marque mejores límites con sus ex y que comprenda que hay amistades que no merece la pena conservar si te cuestan relaciones mucho mejores. Pero eso ya no es asunto mío. Yo me aparté de su camino. Y soy mucho más feliz por ello. Me levanto cada mañana sin ese nudo en el estómago. Paso los días sin mirar el móvil con ansiedad. Hago planes sin preguntarme si ella me los va a cancelar, porque él necesita algo. Simplemente soy libre. Y esa sensación vale mucho más que cualquier relación que te haga dudar de lo que vales. Gracias por escucharme hasta el final. Os deseo lo mejor. Cuidaos mucho y un abrazo fuerte.